Buenas noches, amada iglesia. El Señor Jesús les bendiga grandemente. A mí los miércoles me gusta llevar una palabra porque sé que Dios la lleva a esos corazones que verdaderamente están sedientos de Él. Así que yo sé que si tú hoy dispones tu vida y le pides al Señor que Él sea hablando a través de este mensaje, con seguridad tendrás un tiempo de edificación en la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarlos el día de hoy a que vean este video de introducción al tema y mientras tanto, vayan allá en su casa al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9. Vean este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios. Pero tú, querido hermano, querida hermana, que me ves un miércoles allá en casa, tienes una inmensa oportunidad para pasar un tiempo en comunión con Dios, que puedas disponer tu corazón. Por eso quiero que desde este momento, desde la oración misma que yo y tú vamos a hacer, tú puedas disponer y hablar con Dios para que Él hable a tu vida. Pero esto será posible si hoy tienes una actitud reverente delante de la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces llegamos a este momento del día. Sí, estamos cansados, ya es de noche, y seguramente tuvimos muchas cosas, pero te aseguro que hoy que veas este mensaje, Dios va a hablar de una forma contundente a tu vida. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy estamos acá, Señor, delante de ti, Señor, colocando nuestra vida, pidiéndote hoy que seas hablando a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús para que todo lo que hagamos en este día sea para tu gloria. Que este mensaje, Señor, sea predicado con la autoridad que solamente el Espíritu Santo puede dar. Por eso hoy, Señor, te pido que tú tomes el control y la dirección de cada uno de mis pensamientos, de mis palabras. Oro, Señor, por cada persona que está ya en casa, para que tú, Señor, no solamente le permitas disponer el tiempo, el lugar y la circunstancia perfecta, sino que también ellos puedan disponer el corazón. Hoy en el nombre de Jesús oro para que tú seas hablando y que esta palabra sea de edificación en sus vidas. Hoy te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para todos los que les gusta tomar nota, el título de esta prédica se llama ¿Por qué sigues escondiéndote de Dios? Y es una pregunta que quiero que todos nos hagamos. Yo no sé hoy en qué lugar te encuentras. Tal vez estás en el mejor momento de tu vida espiritual y dices, acá estoy. Y le hablas al Señor con el conocimiento de saber que estás en comunión con Él. Pero ¿qué tal si hoy de repente te sientes distante, sientes que ya no estás cerca de Dios? Tal vez estás
por mucho tiempo buscando excusas y razones para alejarte de Dios. Por eso hoy quiero hablarte sobre la importancia de tener una actitud reverente frente a nuestra relación con Dios. El texto que leíamos nos muestra la naturaleza del corazón del hombre. Ese hombre que desde el momento que cayó prefirió apartarse y esconderse. Y no sé si esto te esté pasando a ti, pero hoy quiero invitarte a que puedas desde ya a reflexionar en tu vida y en tu comunión con Dios, en tu vida espiritual. Quiero que pienses qué tan cerca te sientes de Dios. Mira lo que dice este primer pensamiento. Dice, la historia que comenzó en el Edén y hoy continúa. Y yo quiero que tú entiendas algo que es fundamental. El pecado, desde que entra en la vida del hombre, nos lleva a escondernos, mientras que la gracia de Dios la vemos en ese Dios que nos busca, aunque nosotros estemos escondidos. Así que esta primera escena en el Edén nos muestra con mucha claridad la naturaleza del corazón del hombre. La primera reacción del ser humano después de pecar no fue el arrepentimiento, no fue la confesión, no fue correr hacia Dios para buscar misericordia. Nosotros vemos desde ese primer momento cómo nuestro corazón humano busca tomar decisiones que, aunque puedan parecer lógicas, son contrarias a lo que nuestro espíritu necesita. Parece que hoy es más tentador hablar de lo que el hombre quiere que de lo que el hombre necesita. Y cuando hablo del hombre, hablo de el ser humano creado. Esto va para hombres y mujeres. Pero quiero que pienses por un instante si hoy Dios quiere hablar a tu vida, porque tal vez hay circunstancias que tú no has arreglado en tu relación con Dios. Y lo primero que debemos ver es qué es lo que hace que nosotros nos escondamos o nos alejemos de Dios. Y sin lugar a dudas, la primera causa es el pecado. Por eso hay que hablarlo. Porque tenemos que saber cómo salir de ese estado. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón humano? Porque muchas veces nosotros estamos no solamente tentados en vivir en el pecado, sino en no encontrar la salida de él. Y hoy con mucha claridad quiero hablarte en el nombre de Jesús de cómo podemos salir de esa circunstancia que nos lleva a escondernos de Dios. Así que vuelvo y te pregunto, con la misma pregunta que conlleva este título, ¿por qué sigues escondiéndote de Dios? Así que nosotros vemos que Adán desde el primer momento no se arrepiente, no confiesa su pecado. No busca a Dios sinceramente, no se arrodilla y se postra delante de Él. La reacción ante el pecado de Adán fue ir y buscar un árbol y esconderse. En su corazón había entrado la vergüenza y la mentira de Satanás. Así que yo creo que la mejor manera para que tú y yo podamos salir de esa circunstancia que nos hace sentir vergüenza, miedo o cualquier argumento que nos lleve a escondernos de Dios es entender quién es Dios. Así que sí, dice este pensamiento, fue exactamente lo contrario, esconderse. Adán oyó la voz de Dios en el huerto y corrió a ocultarse entre los árboles. Y esa respuesta, nacida en Edén, sigue siendo la respuesta más natural del corazón humano cuando falla. Hoy, muchas de las personas que algún día pisaron una iglesia cristiana están distanciados.
Y claro, ellos conocen muy bien que la razón es el pecado, el amar el mundo y las cosas del mundo. Pero estoy seguro que antes de que ellos vivieran en ese pecado, estaba el Espíritu Santo moviéndose en el interior de su corazón. Y ellos han pensado y son conscientes de su miseria espiritual. Por eso sé que si estás escuchando este mensaje y te sientes identificado, hoy quiero decirte que Dios puso este mensaje para que tú puedas volver a los brazos de tu Padre. Tú sabes muy bien que aunque ese pecado momentáneamente puede llevar placer, puede conllevar una aparente felicidad, en realidad por dentro te hace sentir condenado. Por dentro hace ver que tu vida no tiene sentido o valor. Así que yo sé y estoy convencido de que es necesario que entiendas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, 4000 años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo. El mecanismo del escondite es idéntico. Solo cambia el árbol detrás del que nos ocultamos. Hay personas que, y perdónenme se los digo, porque tal vez no aplica para los que se conectan un miércoles, pero hay personas que han dejado de congregarse en la iglesia. Y lo hacen por vergüenza o por miedo a ser visto. Y dejaron de ir a la iglesia y están escondidos detrás de un computador o de un celular, escondidos detrás de la comodidad de la tecnología. Pero querido hermano, es tiempo de tomar decisiones radicales. Tú sabes que necesitas hacer cambios. Tú eres consciente de que lo que estás viviendo no lo estás viviendo de una buena forma, porque no tienes a Dios en tu vida, en tus planes y en tus decisiones. Así que nosotros vemos que el mecanismo es exactamente, y he escuchado esto por mucho tiempo. Dejamos de orar porque creemos que Dios no quiere escucharnos así. No sé si esto te ha pasado, pero hay personas que ante el pecado, ante las malas decisiones, en lugar de ser humildes y reconocer su pecado, arrepentirse y buscar a Dios, dejan de orar simplemente porque sienten que Dios no los quiere escuchar. Dejamos de congregarnos porque sentimos que no merecemos estar ahí. Y hoy te hablo a ti, hermano. Las iglesias son esos hospitales del alma y del espíritu. Acá llegamos todos los que estamos quebrantados. Y es acá donde Dios nos sana espiritualmente. Dejamos de servir porque la vergüenza nos convence de que somos inútiles. Hay personas que tienen dones y talentos dados por el Señor, pero están convencidos por el pecado que ya no sirven, que son inútiles o que ya no valen. Dejamos de buscar a Dios porque el pecado nos convence de que Él ya nos buscó lo suficiente. Hay personas que saben que el problema no es Dios sino ellos y prefieren vivir en el problema del yo, sin saber que la solución es Dios. Hermano, hermana, hoy te hablo con toda claridad y en el nombre de Jesús sé muy bien lo que está pasando en tu interior y tú también lo sabes. Tú conoces a ese hombre interior, a esa mujer interior. Tú conoces esas circunstancias que has permitido. Tú sabes muy bien en lo que fallas. Sabes muy bien que hoy estás alejado de Dios y sabes las razones. Así que hoy quiero preguntarte, ¿por qué seguimos escondiéndonos de Dios? Y la primera razón que vemos desde el Edén hasta nuestros tiempos es el pecado. Por eso primero, nos escondemos porque el pecado produce vergüenza. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 9 al 10.
Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y es que antes del pecado, cuando tú analizas esta circunstancia, cuando tú miras el antes y el después, antes del pecado, el hombre vivía en una comunión perfecta con Dios. No había vergüenza, no había culpa, no habían argumentos para que el hombre quisiera ocultarse de Dios. El hombre vivía en una comunión perfecta. Y muchas veces el pecado en el corazón del ser humano representa en la vida espiritual vergüenza. Y es natural sentirla porque sabemos que el pecado no hace parte de la naturaleza del Hijo de Dios. Produce algo diferente. Porque cuando vivimos en el Espíritu Santo, nosotros sabemos que ese Espíritu produce un fruto en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice que por los frutos nos conoceremos. Pero ninguno de los frutos del Espíritu Santo es la vergüenza. Por el contrario y en contraste, la vergüenza es fruto del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva caminaban en plena comunión con Dios. No había distancia, no había temor ni vergüenza. Ellos sabían cuando Dios estaba cerca y no había ningún deseo de esconderse de esta presencia santa de Dios. Y yo quiero que podamos observar algo que me parece muy poderoso y muy revelador. Observe el orden que describe el texto. No es aleatorio. Es una cadena de causas y consecuencias que sigue operando con la misma precisión en cada vida humana. Es decir, esto le pasó a Adán, le pasó a Eva y también nos pasa a nosotros. Primero, el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la decisión de desobedecer. Así que hermano y hermana, no nos vayamos más lejos. Si tú me estás viendo por primera vez, con seguridad te digo que hoy Dios llevará con perfecta gracia la revelación del Evangelio. En el Evangelio está la verdad sobre Dios. Y cuando tú aprendes sobre la verdad, sabes muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra de Dios es el camino seguro para poderlo conocer. A través de la palabra sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada. Sabemos cuando Dios nos da un mandato para obedecer y cuando Dios nos dice qué no debemos hacer. Y cuando tú aceptas al Señor en tu corazón como Señor, como soberano y salvador de tu vida, entonces tienes al Espíritu Santo viviendo y morando en tu vida, en tu corazón. Y es allí cuando tú comienzas a comprender que el propósito eterno para los hijos de Dios es vivir para las cosas del Espíritu y no para las cosas de la carne. Así que cuando vemos el pecado, vemos que el pecado representa toda la desobediencia del corazón del hombre. Y ahí podríamos ahora abrir el capítulo de por qué desobedecemos. Tal vez porque nosotros sentimos la tentación de querernos gobernar a nosotros mismos. Esta fue una de las maquinaciones y mentiras que utilizó Satanás. Satanás le dijo a la mujer que si comía del fruto, ella podía conocer el bien y el mal y ser igual a Dios. Es decir, en nuestra vida esto lo traducimos y es que Dios es soberano, es rey, no solamente es nuestro Salvador. Claro que sí, gloria a Dios. Fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Es nuestro Salvador. Pero Él, Jesús, también es nuestro Rey, nuestro soberano.
y Él quiere gobernar sobre nuestra vida. Pero Satanás muchas veces quiere que nosotros sintamos la tentación de querernos gobernar a nosotros mismos. Así que hay muchas razones para que el hombre desobedezca. El pecado es la decisión abierta de desobedecer a Dios. Segundo, después del pecado viene la vergüenza. Y es cuando la conciencia que despierta y nos acusa. Cuando nosotros pecamos, entramos en un estado de conciencia donde nosotros nos damos cuenta de que hemos obrado mal. Y tú y yo lo sabemos, hermano, no hay que tener un gran discernimiento para sentir cuando el espíritu se contrista. Si tú amas a Dios y has hecho algo que le ofende, tú lo sientes porque Él vive dentro de tu corazón. Por eso un verdadero hijo se conoce en el momento de la oración, en su lugar secreto, cuando nos caemos de rodillas y le decimos al Señor perdón, perdón, porque sentimos una carga. Y no es una carga como una culpa, sino es una carga porque sentimos que hemos ofendido al ser más importante que habita en nuestra vida. Sentimos vergüenza. Y cuando no somos hijos de Dios, somos criaturas, es decir, antes de conocer a Dios, el pecado también nos condena. Y por eso, querido hermano, si tú hoy estás por primera vez viéndome y no sabes por qué estás viéndome, pues hay una razón. Dios quiere hablarte a tu vida. Porque muchas veces tus lágrimas, tu depresión, tu ansiedad, tus ataques de pánico, todos los problemas en tu matrimonio, los problemas con tus hijos, con tus hermanos, con tu trabajo, todos tienen una misma causa y es el pecado. Tú podrás llamarme fanático o religioso, pero quizás quiero invitarte a ver una vida en pecado continuo. ¿Cómo es una vida que sufre por el flagelo a las adicciones? ¿Cómo se comporta una persona que es adicta a una droga? ¿Es verdaderamente feliz? ¿Puede tener un matrimonio feliz? ¿Puede ser un buen ejemplo para sus hijos? ¿Puede aspirar a tener un trabajo estable o mejor? No me responda solamente con la fe en Cristo, respóndame con la lógica humana. Usted sabe que no, hermano. Y eso es así porque el pecado nos condena a la muerte eterna. Y hoy quiero mostrarte un camino diferente a través de la gracia. Tercero, el miedo. El temor a ser visto, juzgado y rechazado. Y esto sí que lo vemos hoy en día en las iglesias. Sobre todo en las personas que llevan años o que tienen un ministerio o que sirven en un ministerio en una iglesia. Se quedan callados por miedo. No quieren que nadie los vea. Pero usted, hermano, conoce muy bien lo que está pasando en su interior. Usted sabe muy bien que aunque usted se esconda del líder, del pastor, de los hermanos de la iglesia, sabe muy bien que usted, por más que quiera, no se puede esconder de Dios. Y finalmente, el escondite, que es la huida de la presencia de Dios. Pecado, vergüenza, miedo y el escondite. Y vemos muchas personas, y lo vemos con dolor, que no han entendido el mensaje correcto del evangelio y de la gracia. Y entonces se van, se apartan. Piensan que ser cristianos fue una etapa de su vida. No, hermano. Cuando tú naciste en Cristo, Dios te dio lo más valioso que se le puede entregar a un ser humano, que es la salvación. Una salvación que tuvo un precio enorme, grande, porque cada gota de sangre derramada por Jesús en la cruz tiene un valor que no se puede comparar ni con todo el oro o el dinero de este mundo.
Lo que Dios ha pagado por ti es incalculable. Y lo hacemos porque el enemigo quiere ver una vida completamente destruida. Por eso mira lo que dice este pensamiento. La vergüenza es la herramienta más eficaz que el pecado usa para mantenernos alejados de la única fuente de restauración. Porque la vergüenza no solo nos hace sentir que hicimos algo malo, nos convence de que somos algo malo. Y un corazón que se cree irrecuperable no busca a Dios, no busca a Dios, se esconde de Él. Y es que cuando hoy vemos sobre todo a los jóvenes en una crisis de identidad tan grande, es increíble. Hoy todos los seres humanos queremos identificarnos con algo y eso genera crisis de identidad. Y cuando vienen corrientes de pensamientos, hoy hay tantas amenazas, corrientes de pensamiento progresistas, que traen mensajes que nacen de corazones completamente alejados de Dios, que nacen desde la misma ignorancia humana y que son enseñados como verdades. Entonces le enseñan a la persona que usted puede cuestionar quién es usted, desde por qué nació, o cómo nació, o por qué fue creado, o cómo fue creado. Y todas las personas con cosas superficiales o profundas quieren identificarse en la política, con la religión, con los deportes. Como usted ve grupos que usted ve que nacen y se hacen grupos, o sea, se conforman socialmente porque se identifican o tienen cosas en común. Y cuando usted espiritualiza esta condición, usted se da cuenta que hay personas que están tan confundidas en su identidad en Cristo que incluso comienzan a identificarse con su pecado. Entonces, hoy, en muchos corazones que han recibido la gracia de Dios, que han visto el amor de Dios y la misericordia, hoy lo que los gobierna es el pecado, porque muchas veces en su mente han dejado entrar la idea equivocada de que lo que los define es su pecado, y esto es un error. Hermano, a ti te hablo y te digo lo siguiente: Jesús abrió un camino que es el trono de la gracia. Lo hizo para que pudieras entrar confiadamente ante el Padre. Dios hoy no quiere que te escondas, Él quiere atraerte. Él quiere llevarte a los brazos de Él, porque es allí donde encuentras sanidad. Porque Dios nos recuerda todos los días que nosotros nos identificamos como hijos de Dios, porque fue Él quien nos dio la salvación. No fuimos nosotros. Nosotros no fuimos salvos por obra, sino por gracia. Una gracia que nos lleva a identificarnos con una nueva naturaleza. Así que cuando el mundo quiera que tú te cuestiones quién eres, por qué nací o cómo nací, lo más importante y tu punto de partida para establecer una verdad en tu vida es que lo hagas desde la base de saber lo que significa ser un hijo de Dios. Nosotros somos ciudadanos de los cielos, convencidos en una fe de un Dios verdadero. Nosotros no tartamudeamos cuando hablamos de Jesús. Nosotros lo hacemos con seguridad porque sabemos que Él es el único y verdadero Dios. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que tu indignidad no es un obstáculo para la gracia, es un punto de partida.
Así que hoy te invito a que ya dejes de lado tantas razones, tanta vergüenza, que dejes de pensar que estás en lo correcto y que puedas ver que a partir de ahora tu vida va a comenzar a cambiar. Segundo, ¿por qué nos escondemos? Nos escondemos porque creemos mentiras sobre Dios. Mira lo que dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y yo quiero que nos fijemos, ya hablamos de lo que hizo naturalmente Adán y Eva, que es lo que hacemos todos, nos escondemos. Ahora quiero que pienses un poco y que veamos en el cuadro completo a la persona de Dios. Quiero que puedas mirar con claridad cuál fue la actitud de Dios. Hay una pregunta en este texto que ha resonado a través de toda la historia de la humanidad. ¿Dónde estás tú? Y te lo pregunto a ti que me estás viendo. ¿Dónde estás tú? 3 palabras que Dios le dirige a Adán después de que se esconde. Y lo primero que debemos entender es que Dios no pregunta porque no sepa la respuesta. Dios es omnisciente. Es claro que Dios sabe todo. Dios es omnipresente. Los atributos de Dios nos hacen saber que cuando Dios lanza esta pregunta, Dios sabía cuál era la respuesta. Pero Dios quería mostrar un aspecto fundamental del corazón del hombre, pero también quería mostrar un aspecto fundamental del corazón de Dios. Y lo vemos porque esta pregunta cuestiona no lo que el hombre acababa de hacer, el pecado, sino cuestiona la distancia que el hombre estaba dispuesto a poner para alejarse y esconderse de Dios. Yo no sé cuál sea la razón que te lleva a esconderte de Dios o a vivir distanciado de Él, pero Dios hoy te pregunta: ¿dónde estás tú? Pero Adán no podía ver eso. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Porque la serpiente había hecho su trabajo antes de que llegara el momento de esconderse. Ya Satanás había hablado al corazón de la mujer. Y con seguridad nosotros vemos que todas esas mentiras que estaban en el corazón de la mujer estaban configuradas en el pecado original. Míralo en Génesis 3, 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertas vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes del pecado, antes de la desobediencia, vino la mentira, la tentación, las maquinaciones de Satanás. El crearnos una imagen distorsionada de quién es Dios. Y cuando estamos en el pecado, nosotros comenzamos a ver a Dios desde una distancia que no nos permite ver con claridad quién es Él. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Dios rompe toda mentira y se muestra como ese Dios cercano que quiere ir a tu rescate. Nos alejamos de Dios no solo por el peso del pecado, sino porque tenemos una imagen distorsionada de quién es Él. El hombre entró con miedo. Se le había olvidado quién era Dios, cómo vivían los dos juntos en una perfecta comunión. Se le olvidó ver a ese Dios amoroso que lo cuidaba y se ocupaba de cualquier necesidad. Tan es así que el hombre no tenía ni siquiera qué decir que necesitaba para que Dios supiera lo que había y las necesidades en su corazón.
No fue así como el hombre, sin siquiera hablarlo, recibió la bendición de la mujer, de Eva, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Adán no había dicho nada, pero Dios se ocupaba de cuidarlo. Dios se ocupaba de amarlo. Dios se ocupaba de darle un propósito y de darle un sentido, de darle una dignidad desde el momento mismo en que fue creado. Así que Satanás hizo su trabajo y fue llevar esa mentira. Y cuando el hombre come y entra, accede al pecado, el hombre cree toda la mentira sobre Dios. Pero quiero mostrarte quién realmente es Dios entonces. Porque ya sabemos que con el pecado nuestra imagen de Dios cambia. A veces sentimos que Dios es el que nos está señalando, el que nos está condenando, el que nos está diciendo que merecemos morir. Como si no hubiera para nosotros salvación. Pues queridos, yo quiero decirte que si Dios tuvo misericordia de mí, que soy el que te estoy hablando hoy, ¿cómo no lo va a hacer de ti? Y hoy hablo con esta autoridad, con esta pasión que me da predicar la palabra de Dios, porque reconozco la gracia que Dios tuvo conmigo. Y si Dios me salvó siendo yo un hombre pecador, no me salvó porque fuera muy bueno, me salvó porque Él sabía que lo necesitaba. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Así que quiero presentarte a ese Dios que salva, aun cuando nosotros hemos cometido errores. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese es nuestro Dios. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ver algo que Adán seguramente no pudo ver. Dios lo anunció, pero nosotros, hoy que vemos la cruz de Cristo, vemos que desde ese momento que el pecado entró, Dios ya tenía un plan de redención y de salvación para nosotros. Y que fue hecho completo. Cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo, consumado es. En ese momento, el plan de redención se perfeccionó en tu vida y en la mía. Dios vino a este mundo para salvarnos. Dios quiere sacarte de tu estado actual. Así que no te definas más por tus errores o por tu pecado. Quiero que vayas a la cruz de Cristo y puedas encontrar en Dios el sentido, la dignidad y la identidad que necesitas para saber que como hijo de Dios hoy tienes libertad y salvación para ir detrás del propósito que Dios tiene para tu vida. La imagen que la Biblia presenta no es la de un Dios que espera el momento para castigar. Es la de un padre que se compadece, que ve al hijo lejos y corre, que busca la oveja perdida hasta encontrarla. Ese es nuestro buen Dios. Y el que te quiera enseñar lo contrario, hermano, te está enseñando un evangelio diferente. Hoy no seguimos a Dios por miedo al infierno. Hoy lo seguimos porque abrazamos la gracia que nos salvó de ese infierno. Por eso no vivimos bajo la condenación o el temor. Hoy vivimos bajo la santidad y el prisma del amor que nos mostró un camino, un propósito y una vida eterna. Y si no me crees, mira, tercero, te voy a hablar de alguien muy cercano. Pedro se escondió después de negar a Cristo. Sí, Pedro, el que ves en los evangelios, el que caminó con Jesús y vio tantos milagros, el que lo acompañó allá en la transfiguración, aquel que hacía parte del círculo cercano de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho:
Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro hizo exactamente lo mismo. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y vemos la misma circunstancia. Aunque Jesús ya había anunciado, la actitud de Pedro fue de esconderse, de negarlo, de decir que no lo conocía, de esconderse entre las multitudes. Incluso quiso hablar, dice el Evangelio, como lo hacían los publicanos para que no le reconociesen. Pero la actitud de Jesús fue la misma del Padre. Jesús lo miró, no con acusación, no con desprecio, solo lo miró. Y esa mirada fue suficiente para que Pedro se acordara de todo. Así que cuando te enfrentes al pecado y te sientas en esa posición de no saber qué hacer, de si sigo en el pecado y me alejo de Dios, o si volteo a ver, quiero que puedas ver la imagen correcta de Dios. Porque así como Jesús miró a Pedro, te aseguro que hoy el Espíritu Santo, que mora en tu corazón, está presente en tu vida. Y ese Dios desde los cielos te está mirando. Hoy tú no estás solo, aunque quieras estar solo. Jesús lo miró no con acusación y no con desprecio. Lo mismo hoy pasa contigo. Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y quiero que te fijes en algo maravilloso. Vamos a leerlo con precisión para escudriñar la palabra. Pero id, estamos viendo la resurrección. Contexto. Jesús acaba de resucitar. Después de la crucifixión, de la pasión de Cristo, vemos este cuadro, la resurrección. Y dice la palabra, pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y yo me fijé mucho en algo, y es y a Pedro. 2 palabras que lo cambian todo. Jesús resucitado, en su primer mensaje a sus seguidores, mencionó específicamente al que lo había negado. No para avergonzarlo, para buscarlo. Así que hoy que sientes vergüenza, que sientes miedo, hoy Jesús trajo este mensaje no para acusarte, para salvarte. Él no quiere acusarte, Él no quiere avergonzarte. Él vino a buscarte. La gracia de Dios no espera a que los escondidos salgan por su cuenta. Dios mismo sale a buscarlos. Por eso, aunque te pareció aburrido, un plan poco chévere, estar detrás de un computador viendo una prédica, algo que para muchos será un plan demasiado aburrido, tú hoy sigues intacto, ahí, escuchándome. No es porque te gusta cómo predico, es porque Dios ha puesto un sentir diferente en tu corazón. Eres consciente que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque tú puedes ser como el hijo pródigo que también se esconde. Por eso, cuarto, el hijo pródigo también se escondió. Lucas 15:17. Y vamos a ir a esta parábola que representa como nunca la actitud del hombre frente al pecado y cómo el hombre puede volver a su casa. Y vamos a ver si lo hace solamente a través de un arrepentimiento o si se puede ver que ese arrepentimiento se manifiesta a través de la gracia del Padre. La parábola del hijo pródigo es quizás la historia más completa sobre el escondite humano en toda la Biblia. Porque el hijo no solo se fue lejos físicamente, se fue lejos espiritualmente. Acá
en la historia del hijo pródigo no vemos simplemente un hijo que toma la decisión de irse lejos de la casa de su padre. Vemos un hijo que fue y abiertamente desobedece, pierde su identidad, el sentido, el horizonte de su vida y pierde por completo la visión que su padre tenía y le había dado. Así que claro, este hijo no solamente se fue en distancia, sino espiritualmente. El arrepentimiento genuino siempre comienza con ese momento, cuando dejamos de justificarnos, de culpar al contexto, de decir que las circunstancias nos trajeron hasta aquí y nos vemos tal como somos. Hermano, y esto te digo a ti que tú estás bien. Gloria a Dios. Te conectas un miércoles. La gran mayoría, por suerte, porque los que se conectan en estos servicios de entre semana muestran una sed por la palabra de Dios. Y yo sé que tú puedas sentirte bien, pero nunca pierdas la humildad. Cuando somos humildes, incluso cuando nos equivocamos, podemos ver que nuestro camino correcto es arrepentirnos, porque nos vemos como somos. ¿Qué es lo que somos? Seres imperfectos, muchas veces insignificantes frente a la realidad del mundo. Pero cuando nosotros somos conscientes de nuestra realidad, también somos conscientes de quién es Dios. De ese Dios que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de nuestra vida. Pero de ese Dios que nos muestra que si Él está con nosotros es quien les da el sentido. Y entonces nosotros ya decimos, no queremos vivir por nosotros o queremos que nos vean, sino por el contrario queremos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué lo vemos? Mira lo que dice Lucas 15:20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y miren lo que muestra la actitud del padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y vemos acá quién corre. La actitud del padre no era una actitud de un padre que estuviera condenando o alegre porque su hijo regresara avergonzado. Él corrió porque había un amor incomparable. Así que mientras tú, querido hermano, que llevas años sin ir a una iglesia, y le pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda llegar a tantos que se han ido de las iglesias, no de esta y cualquiera, hermano. Si tú te has ido y hoy te sientes apartado, alejado, distanciado, esta es la oportunidad, esta es la carta de invitación que Jesús te está haciendo para volverte a Él. Así como este padre en la parábola del hijo pródigo fue movido en misericordia y corrió, hoy Dios está corriendo por ti, porque tú eres esa oveja y Él tal vez ha dejado las 99 en el redil para ir detrás de ti. Observe quién corre. El Padre corrió con pasos de gracia. Así es Dios. Así fue como Él nos alcanzó. Si tú me preguntas por qué hago lo que hago, lo hago con pasión. Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios porque Él le dio un sentido a mi vida. Porque Él pudo ver tanta necesidad en mí que hoy puedo saber que la única manera de que yo pudiera ser lleno, completamente transformado, era a través de un encuentro con el mismo creador de mi vida. Hoy quiero que te puedas volver a encontrar con aquel que te amó primero, que te creó desde antes de la fundación de este mundo. Antes de que estuvieras tú en el vientre de tu madre, Dios ya te había concebido con un propósito. Dios ya había colocado en ti planes de bien y no de mal. Hermano, Dios no quiere que tú vivas en la miseria o como estaba el hijo pródigo, durmiendo entre la comida y entre los cerdos. Dios quiere darle un sentido distinto a tu vida, porque siempre habrá un lugar para los cerdos y para las personas que quieren vivir allí. Pero tú eres diferente. Por eso cuando este padre ve a su hijo pródigo, corre hacia él. Y Dios quiere correr hacia ti.
Y termino con este punto que lo voy a dar muy rápido. Quinto, la cruz es Dios buscando al hombre escondido. Así que sí, hermano, si no sabes cómo volver, mira, cuando las personas se sienten perdidas en medio de la naturaleza, buscan un instrumento que se llama brújula para encontrar el norte y a través de esto encontrar el camino correcto. Si hoy te sientes que no sabes cuál es el sentido y te sientes perdido, créeme, hay una brújula que te va a mostrar un camino y esa brújula es la cruz. Por eso, quinto, la cruz es Dios buscando al hombre escondido. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay una imagen en Génesis que solo se puede entender con plenitud desde el Nuevo Testamento. Adán se escondió detrás de los árboles del huerto y Cristo fue clavado en un trozo de madera. Mientras el hombre quería aferrarse a un árbol de madera, Cristo, y esto no es coincidencia teológica, fue puesto sobre un trozo de madera para que el hombre pudiera reconocer que estaba allí el lugar correcto, donde iba a dejar de esconderse. Así que en lugar de buscar razones en las que te escondes todos los días, puedes encontrar el árbol en el que piensas que estás escondido de Dios. Pero hoy te aseguro, hermano, que si sales de Él y vas y buscas la brújula correcta, que es la cruz del Calvario, y en lugar de esconderte detrás de Él, te humillas y caes de rodillas y reconoces que le necesitas, vas a encontrar respuesta. La cruz es Dios yendo hasta el lugar más oscuro, el lugar de mayor vergüenza y abandono, para buscar a los que más lejos se habían escondido. ¿Por qué? Y termino con esto en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos, pues, ya no nos estamos escondiendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así termino este mensaje. Lo termino pidiéndote que hoy allá, tú que estás desde la comodidad de tu casa, tú que puedes estar en un espacio donde nadie te está viendo, pero Dios sí. Y ese Dios sabe lo que tú has hecho, tú también lo sabes. Pero hoy Dios no te lo está recordando para condenarte, para humillarte, para abandonarte o para juzgarte. Hoy en el nombre de Jesús, Dios muestra su cruz para salvarte. Ya no más vergüenza, Dios te da identidad. Ya no más vacío. Tú que divagas y buscas con qué llenar los vacíos que hay en el corazón, en el nombre de Jesús te digo, hoy Jesús vino a cambiar y a transformar tu vida. Y entonces ahora que sientes que no tienes nada, en el nombre de Jesús, ahora que le recibas, lo tendrás todo. Y con esto hago un último llamado, pidiéndote que puedas, en el nombre de Jesús, acercarte a aquel que nos amó primero. Y quiero que cierres los ojos. Hoy voy a orar y voy a pedirle al Señor Jesús que pueda colocar no solamente ese querer, sino ese hacer. Y en el nombre de Jesús, tú vas a salir de tu pecado. Y tú que estás allá, vas a decir tu pecado y vas a pedir perdón. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he abrazado el pecado y a través del pecado he encontrado razones para sentir vergüenza. He encontrado razones para sentir miedo. Creo que muchas veces me he sentido que para mí no hay salvación, que las iglesias, que el evangelio, que una prédica no son para mí. Te pido perdón. Hoy puedo ver, Señor, que tú estás acá para salvarme, que viniste a este mundo, que te hiciste como uno de nosotros
Y siendo un hombre fuiste siervo y fuiste obediente. Y fuiste a la cruz porque tenías ese plan para salvarme. Encuentro en ti, Señor, el sentido y el norte de mi vida. Te pido perdón por mis fallas. Hoy quiero volverme. Hoy abrazo la gracia y la misericordia de Dios. Y te pido, Señor, que a través de el Espíritu Santo hoy pueda vivir una vida nueva. Hoy te doy gracias, Señor, también, Padre, por este mensaje, porque te he sentido acá, porque siento, Señor, a tu Espíritu Santo moviéndose en cada célula de mi ser. Y te doy gracias, Señor, por utilizarme como un instrumento en tus manos. Hoy a ti te doy toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, les agradezco mucho por abrirme las puertas de sus casas y permitirme llevarles este mensaje de salvación a su vida. Que el Señor Jesús les bendiga y espero vernos pronto en una próxima oportunidad. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.